el propósito fundamental de la política estadounidense en este momento es afirmar: podemos hacer absolutamente lo que nos plazca. No existen reglas, no hay ninguna ley internacional, no hay nadie que pueda detenernos. Y el presidente Trump, de hecho, se deleita y se regocija en ser tan escandaloso como le sea posible. Él está intentando demostrar que esto es puro poder bruto. Si nos resisten, los aplastaremos. Es lo contrario al Estado de Derecho. Es todo lo contrario a lo que trae seguridad al mundo. Lo que hace es elevar, digamos, la fiebre, la tensión que ya es muy, muy alta en Europa y en los Estados Unidos en torno a todo este discurso bélico. Es extraordinariamente imprudente y peligroso. Ha dejado a muchísimos países tan asustados que no se atreven a hablar en contra de Trump ahora mismo porque le tienen miedo. Eso es precisamente lo que Trump quiere. Esto es una dramática demostración de fuerza. Es bueno que hayas interpretado a Franklin Roosevelt. Desde mi punto de vista, él fue, sin lugar a dudas, el presidente más grande del siglo XX y hasta el día de hoy, sin ninguna cuestión. Y él tuvo dos grandes ideas que los estadounidenses deberían tener muy presentes. Una de ellas es que en plena Segunda Guerra Mundial concibió la idea de las Naciones Unidas porque él afirmó que necesitábamos una ley de carácter internacional que se basara en la cooperación a nivel global y no en la fuerza bruta. Estados Unidos estaba luchando contra la fuerza bruta del régimen nazi. Franklin Roosevelt quería que el mundo viviera de acuerdo con el derecho internacional y la cooperación global. La otra idea sobresaliente de Franklin Roosevelt, que es absolutamente aplicable en la actualidad, es lo que anunció al comienzo de su primer mandato: la política del buen vecino para las naciones del continente americano. Su distante primo sexto, Teddy Roosevelt, a principios del siglo XX, quien era un verdadero imperialista, había declarado, como ya habíamos comentado anteriormente, el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe. Y el corolario Roosevelt, que fue proclamado por Theodore Roosevelt cuando era presidente en los primeros años del siglo XX, establecía que Estados Unidos sería el policía de las Américas e intervendrá como considere oportuno. Y los marines desembarcaron incontables veces en el Caribe y en Centroamérica bajo la llamada corolario Roosevelt. Bueno, es este Roosevelt que acabamos de ver. Franklin Roosevelt dijo: esto no está bien, no está funcionando, está llevando al descontento. Está aumentando la inseguridad en todo el hemisferio occidental. Él prometió una política de buena vecindad donde los Estados Unidos no intervendría violenta o militarmente en los asuntos de otros países de las Américas, y cumplió su palabra. Y en 1948 los países del hemisferio occidental firmaron un importante documento, una carta fundacional que dio vida a la creación de la Organización de Estados Americanos. Y en ese mismo documento se consagra el principio fundamental de la no intervención en los asuntos internos y la soberanía de otras naciones. Donald Trump no solo está volviendo a la doctrina del corolario Roosevelt, sino que de hecho está yendo mucho más allá de lo que se podría imaginar. Él ha anunciado una especie de corolario brutal. Haremos lo que queramos, donde queramos, sin importar ningún principio, ninguna regla, ninguna ley internacional, ningún acuerdo regional, ninguna carta constitutiva. Nos quedaremos con el petróleo. Es nuestro, a nosotros no nos importa. Y eso es precisamente de lo que él está. En dar. Estoy absolutamente encantado de proclamar. Está intentando asustar de muerte al resto del mundo. Si creen que esto les trae seguridad a ustedes, a mí y al pueblo estadounidense, yo me permitiría disentir. Esto aumenta nuestra inseguridad en un momento en que podríamos estar las personas más seguras y a salvo del mundo
si dejáramos de elevar la temperatura en el planeta por todas estas amenazas y este unilateralismo y hacer lo que nos da la gana porque somos los más duros, los más malos, los más temibles del barrio, que es lo que estamos haciendo exactamente al vender armamento a Taiwán. Nos gustaría a nosotros si la República Popular China le estuviera vendiendo armas al estado de Pensilvania. Realmente no creo que nos agradará eso en lo más mínimo. Y sin embargo, no nos inmiscuimos internamente en los puntos de presión más intensos y peligrosos, ya sea intentando empujar a la OTAN hacia Ucrania o incautando petroleros, lo cual va en contra del derecho internacional, o vendiendo armas a Taiwán, a pesar de las vehementes y ruidosas objeciones de China y de lo que China considera su línea roja más brillante, clara e infranqueable. Y pensamos que esto es inteligente y que esto es bueno y que esta es la manera americana. Y lo único que hace es ponernos en peligro aún más. Eso es lo que está sucediendo en este preciso momento. Resulta verdaderamente increíble. Es como si simplemente no hubiera adultos responsables por aquí que logren comprender la noción fundamental de que uno debe regirse por principios si realmente quiere permanecer seguro. Y si por el contrario uno actúa como un matón, esto es el ineludible preludio hacia el desastre. El fin de semana pasado, Kirill Dmitriev, un representante no oficial y no gubernamental del presidente Putin, se reunió en Florida con Jared Kushner y Steve Witkoff. Los rusos han dejado muy claro desde el primer día cuáles son sus objetivos en esta operación militar especial. No han vacilado en absoluto y no hay nada que negociar al respecto. ¿De qué pudieron hablar estos tres? ¿Qué es lo que realmente podrían haber logrado? Yo creo que el problema más grande, el problema principal con Ucrania es que esta guerra comenzó porque los Estados Unidos y Europa dijeron, podemos adueñarnos de Ucrania, podemos traer a Ucrania a nuestra esfera de influencia. Por supuesto, se necesitó la complicidad estadounidense y un golpe de Estado para derrocar a un gobierno que era neutral. Se necesitó que América y Europa ignoraran por completo un tratado que se había acordado en 2015 llamado el Acuerdo de Minsk II, el cual habría resuelto la guerra basándose en otorgar autonomía a las regiones étnicas de habla rusa del este de Ucrania. Y a pesar de que fue una resolución unánime del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los Estados Unidos, Europa y Ucrania declararon que no la iban a acatar y como ya lo hemos conversado en varias ocasiones, yo le comenté a Jake Sullivan en vísperas de la operación militar especial de Rusia en febrero de 2022, Jake, puedes evitar esta guerra dejando absolutamente claro que la OTAN no se expandirá a Ucrania. Él dijo, bueno, la OTAN no se va a expandir a Ucrania, pero no lo vamos a decir. Y yo dije, van a tener una guerra por algo que ni siquiera va a pasar. Bueno, recientemente uno de los asociados de Sullivan el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos pensando que estaba conversando con funcionarios ucranianos, pero en realidad se encontraba hablando con unos bromistas, afirmó con exactitud lo mismo que yo he estado manifestando. Durante años que el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos sabía ya en diciembre del 19 de 2021 que tenían la capacidad de evitar esta guerra. Y de forma notable la escalada, porque la guerra en realidad comenzó con el golpe de Estado que Estados Unidos apoyó en febrero de 2014, pero con la escalada de la guerra que tuvo lugar en febrero de 2022 se podría haber evitado si se hubiera dejado muy claro que la OTAN no se expandiría. Ellos y ahora ha quedado constancia de lo que he estado diciendo y que por supuesto sabía que era verdad, ni sé a través de mis conversaciones, pero ahora ha sido explícitamente declarado por un ex alto funcionario estadounidense, exactamente este punto. Ahora, la razón por la que menciono todo esto es que en estas negociaciones que se están llevando a cabo, el presidente Trump o bien no está dispuesto o bien es incapaz de hablar con claridad sobre cualquier tema.
Así que las negociaciones se llevan a cabo en Mar-a-Lago o en cualquier otro lugar, pero no tenemos al presidente de los Estados Unidos que de forma clara y honesta, como un adulto responsable, simplemente explique al pueblo estadounidense que la expansión de la OTAN fue un error grave, que nos condujo a esta guerra y que decimos que esto tiene que parar. Y bajo esa premisa, el hecho de que Ucrania sea neutral y que Estados Unidos no apoye la expansión de la OTAN, la guerra llegaría a su fin. Sí, hay otros problemas también, pero la claridad del presidente de los Estados Unidos haría que esto sucediera, pero él no nos habla con claridad. Recibimos mensajes de Truth Social que se contradicen cada hora o cada día, muchas letras mayúsculas, muchos signos de exclamación, pero ningún discurso presidencial que explique algo sobre principios, porque desafortunadamente no estamos operando con claridad ni principios en este momento. Y lo que sucede, por lo tanto, es que la mentalidad belicista, que es una parte intrínseca y muy arraigada de la cultura de Washington y que está profundamente incrustada, especialmente en Alemania y también en Bruselas, que está dirigida por una exfuncionaria alemana, Ursula von der Leyen, en la Comisión de la Unión Europea. Continuar el belicismo, y a Gran Bretaña siempre le encanta una guerra contra Rusia. Así que puedes contar con Gran Bretaña para un belicismo sin fin. Ha sido así básicamente desde 1840 debido a esta falta de claridad explicativa, estas negociaciones giran en círculos, suben, bajan, no significan nada. La guerra ya lleva un año, cuando se suponía que todo se resolvería con una simple llamada telefónica, a principios de este mismo año, y que la daría por terminada. Y de hecho, se podría haber puesto fin a todo mediante una llamada telefónica. Pero el presidente Trump no se comporta de manera presidencial en este sentido. Un presidente enunciaría principios, los explicaría, sumaría al pueblo estadounidense, sumaría al Congreso, explicaría por qué la paz conviene a los intereses de Estados Unidos, frenaría a los belicistas que lo rodean en su propia administración y, por supuesto, en el Congreso y en los contratistas militares y en Silicon Valley, que ha ganado mucho dinero en esta guerra y también en la guerra que se libra en Gaza, y actuar con la debida altura presidencial. Y aún conservo la esperanza de que suceda, porque si eso llega a pasar, entonces finalmente tendremos paz. Sigo estando muy preocupado por los que incitan a la guerra en el continente europeo, algunos de los que acabas de mencionar y sus ridículas subestimaciones de Rusia, sus absurdas subestimaciones de la determinación del presidente Putin de preservar el legítimo derecho que le corresponde a la nación para su soberanía y su seguridad. ¿Por qué razón es que por qué Gran Bretaña, cuyo ejército completo podría caber sin problemas dentro del Yankee Stadium y aún así quedarían muchísimos asientos completamente vacíos, está ahora mismo amenazando a Rusia? Bueno, creo que lo expresaría de una manera un poco diferente, y es que durante los últimos 140 años, los países occidentales han rechazado repetidamente la paz con Rusia en cada ocasión estratégica. Siempre han percibido a Rusia como el otro, como una entidad ajena, como el temido imperio del mal. E incluso cuando hacer la paz con Rusia es la acción más obvia, la decisión correcta, aquello que traería seguridad Occidente una y otra vez, lo ha rechazado categóricamente. Fueron Gran Bretaña y Francia las que en 1853 decidieron iniciar una guerra, la llamada Guerra de Crimea, para expulsar a Rusia del Mar Negro. Este era el Imperio Británico intentando no solo propinarle una buena paliza a Rusia, sino básicamente eliminar a Rusia como un homólogo, de cualquier forma, un competidor para el Imperio Británico. Así que esto era poder puro.
En la década de 1930, para adelantarnos un poco en el tiempo, cuando Hitler ya había ascendido al poder, la Unión Soviética se puso en contacto con Gran Bretaña, con Francia y con Polonia para proponerles: deberíamos establecer un frente común contra Hitler. Si pueden creerlo, es realmente impactante conocer todos los pormenores y los detalles de lo que sucedió. Gran Bretaña, Francia y Polonia hasta el final rechazaron formar una alianza con la Unión Soviética, es decir, con Rusia, porque decían: eso es Rusia. Así que Hitler no se enfrentó a una coalición que pudiera haber realmente detenido la Segunda Guerra Mundial desde el principio. La alianza solo se formó después de que Hitler controlara Europa continental y atacara la Unión Soviética en junio de 1941. Al final de la Segunda Guerra Mundial, de nuevo Occidente rechazó la paz con la Unión Soviética. En su lugar, remilitarizó la porción que le correspondía de la Alemania ocupada, poniendo a Alemania, que acababa de asesinar a 27 millones de ciudadanos soviéticos, remilitarizó Alemania y la colocó en el corazón de la OTAN. Aquello fue una decisión para dividir a Europa en bloques militares. Esa fue una elección de Occidente, no una elección de la Unión Soviética. La Unión Soviética en ese momento estaba abogando por la neutralidad y la desmilitarización de Alemania. De 1989 a 1992, 93, Alemania pidió que el este y el oeste se reunificaran y le prometió a la Unión Soviética: si permiten que Alemania se reunifique, nosotros garantizamos que la OTAN no se moverá ni un solo centímetro hacia el este. Y aunque eso es negado por muchísimas personas en este momento, es la verdad absoluta e innegable que esa promesa se hizo repetidamente. Y entonces los Estados Unidos y Alemania incumplieron ese acuerdo de inmediato y procedieron con la expansión de la OTAN hacia el este. El punto es, juez, que Occidente ha rechazado la paz con Rusia o con la Unión Soviética, de la cual Rusia era con mucho la parte principal, y lo ha hecho repetidamente durante 180 años, desde la década de 1840. Esto es una profunda rusofobia que lamentablemente ha provocado muchísimos problemas y grandes daños. Daño incalculable a Europa una y otra vez por esta imprudente, desmedida, injustificada desconfianza infundada y engaño, violando acuerdos que Occidente ha hecho, ya sea en Potsdam o bien dirigiéndose a Gorbachev en febrero de 1990 y en muchas otras ocasiones, y rechazando la seguridad colectiva con Rusia o con la Unión Soviética en numerosas oportunidades. Ha conducido a guerras europeas en repetidas ocasiones o a la vulnerabilidad europea en repetidas ocasiones. Así que lo que estamos presenciando ahora mismo es una especie de acción refleja de Occidente, esta vez como era de esperar, liderada por Francia, Gran Bretaña y Alemania, que han jugado este desastroso y erróneo juego una y otra vez, y lo están haciendo de nuevo una vez más. Y es tan triste de ver, y es una amenaza profunda para Europa antes que nada, porque se están metiendo en otra guerra. Incluso la están prediciendo, la están pidiendo. A su manera es algo bizarro, es trágico, pero es un patrón que se repite basado en una rusofobia que se remonta a casi 2 siglos. Es un estado de cosas verdaderamente lamentable. Permítame agradecerle, profesor Sachs, por su brillante y perspicaz explicación de cómo hemos llegado a la situación actual. De hecho, tenemos un pequeño obsequio festivo para usted, uno de sus presidentes favoritos, con uno de sus discursos más memorables. En el ámbito de la política exterior a nivel mundial, mi compromiso sería dedicar a esta nación a la política del buen vecino. El vecino que se respeta a sí mismo con resolución y porque lo hace respeta los derechos de los demás. El vecino que respeta sus obligaciones y respeta la santidad de los acuerdos en y con un mundo de vecinos.
Esa declaración representó mi propósito entonces y sigue siendo mi propósito ahora. Pero ahora esto representa mucho más que un simple propósito. De hecho, simboliza y encarna una forma de actuar, una práctica concreta. Y en una medida verdaderamente considerable y cuantificable, esta práctica ha logrado un éxito innegable. El mundo entero es ahora plenamente consciente y sabe con certeza que los Estados Unidos no albergan ni persiguen ninguna ambición de carácter depredador. Vaya, cómo han cambiado los tiempos, profesor. Bueno, que Dios te bendiga por mostrarnos eso. Feliz Navidad. Esto es algo maravilloso de ver. Nos da algo de esperanza, en realidad. Muchas gracias, muchas gracias. Les deseo lo mejor a usted y a toda su familia en esta temporada de fiestas. Creo que ya estarán al tanto de que el pasado fin de semana Judging Freedom alcanzó la cifra de 100 millones de reproducciones en 2025 por segundo año consecutivo. Y eso en gran parte es gracias a usted. Usted viene a... Estoy en la India y la gente me detiene en la calle para decirme, yo veo al juez napolitano, te lo juro, a donde quiera que voy lo estoy viendo. Es realmente maravilloso. Bueno, no importa dónde te encuentres, siempre eres tan fiel al programa y nuestra relación